All right, so guys, today we're gonna be talking about used to. Let me just check 1 second. Going on now. 1 second. 1 second, sorry. All right, so you can see the screen, right? Yeah. Okay, very good. So we're gonna be talking about used to, right? So 1 second. So please, Genesis, can you read a sentence, please? What sport did you play when you were a little child? So what sport did you play, Genesis, when you were a little child? Nothing. Nothing. So you didn't play. Okay, You and it's didn't play anything. all right. this What child. about you, Ariana? Excuse me, teacher. I didn't listen the question. What sport? Look at the screen. What sport did you play when you were a little child? When you were younger? Oh, Vitilla. My God. That's it. Mario All right. Kart. Okay. Lisa, what about you? Lisa, you're there. Lisa, escuchan, Lisa. ¿Te la oye? No, yo no oigo nada de ella. Ok, Lisette, no te escucho nada. Si quieres, sal y entra otra vez. Wow. So, I'm gonna continue. Christian, read that sentence, please. Christian. Christian, are you there? Christian. ¿Ustedes me escuchan? Bien. No, teacher. Yes, teacher. ¿No me oyen? Yes. Yes. Ok. ¿Y qué es lo que hace Cristian Figueroa? Que no me responde ese niño. Está Wow. cenando el profe. ¿Será? Yo no sé. ¿Será? Okay, Diana, you, please. Number 2, this question. What did you like doing when you were a child? A child. Child. Okay. What didn't you like doing when you were a child? ¿Qué no te gustaba hacer I, cuando eras niño? Cuando eras niño. que no me gustaba, Ajá. que me jodieran mucho. Oh my God. Yo no Hacer. tenía amigos. Oh my God, Dios mío, Señor Jesús Santísimo. Al Nunca final, había gustado. al final, that's al final como al principio. All right, for example, look at this sentence. When I was a child, I played basketball. O sea, cuando yo era un niño, yo jugaba basketball. Entonces, eso era cuando yo era un niño. O sea, vamos a decir que ahora, en el presente, yo no juego basketball. Era cuando era un niño, ¿verdad? Eso hace mucho. Ja, ja, ja. Entonces, yo puedo decir, I used to play basketball when I was a child. Used to significa en español, yo solía. Entonces, sería yo solía jugar basketball cuando yo era un niño.
se tiene que tener en cuenta que el use, el verbo use, debe estar en su forma pasada. Used to, ¿ok? Si se fijan ahí en el ejemplo, está en pasado. ¿Ok? I used to play. O sea, yo solía jugar básquetbol cuando yo era un niño. O sea, que la regla es subject plus used to, o sea, used en pasado, más el verbo en infinitivo. Bien, entonces, eso sería lo que es la fórmula básica en positivo, o sea, cuando la oración es afirmativa. Bien, vamos a seguir. Veremos más ejemplos. Genesis, please. When I was a child, I hate eating cheese. When I was a child, I hate eating cheese. Cuando yo era una niña, yo odiaba comer queso, Odia el ¿verdad? queso. Entonces, ¿qué yo podría decir? En este caso, podría decir, I used Used to to. hate eating cheese when I was a child. Bien, yo solía odiar comer queso cuando yo era una niña. O sea, en el caso tuyo, yo cuando era un niño, ¿ok? No se confunda jamás. Entonces, esa es la idea. When I was a child, I hate eating cheese. O sea, yo solía odiar comer queso cuando yo era un niño o niña. ¿Ok? Seguimos. Entonces, vemos la estructura aquí. We use used to talk about our past habits and states. In other words, we use used to talk about something that I did in the past that I don't do in the present anymore. Again, I'm going to repeat. I used to talk about something that I did in the past, but not anymore in the present. O sea, que yo utilizo used to para hablar de algo que yo hacía en el pasado, pero que ya no lo hago en el presente. O sea, como vimos en los ejemplos que acabamos de ver. Yo jugaba básquetbol cuando era niño, pero ya no. Entonces yo digo, yo solía, en español, yo solía jugar básquetbol cuando era un niño. Entonces, la estructura en positivo, o sea, en afirmativa, cuando la oración está afirmativa, como lo ven ahí, esa es la regla. O sea, el subject más used to, teniendo en cuenta que el used debe ir ¿en qué? ¿Cómo debe ir? ¿En presente o en pasado? Cuando es En afirmativo. pasado. En pasado. En pasado. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? The most important thing that you have to take into account es eso. Más el verbo. ¿Ok? I used to be fat. Yo solía estar gordo. O sea, ¿ve? O sea, cuando yo digo I used to be fat, es que en el presente ya yo no soy gordo. En el pasado sí, pero en el presente no. Bien, cuando la oración está en negativa, yo uso el subject, I, you, he, ¿okay? Los pronombres personales o un noun, no importa. Por ejemplo, tú puedes decir Carla didn't, ¿ves? Estoy utilizando un noun, un nombre. Entonces, en español será un sustantivo. Entonces, la regla es, cuando es negativa la oración, tengo que poner didn't. You have to take into account that the use must be present. O sea, tienes que tener en cuenta que el verbo use, en este caso, debe ir en presente, no pasado. Cuando la oración es negativa, el use cambia a presente, porque yo hice un cambio aquí, utilicé el auxiliar en negativo. Cuando está en negativo, el use va en presente, ¿ok? Más el verbo, o sea, used to más el verbo. O sea, que sería didn't used to más el verbo, ¿ok? Por ejemplo, I didn't used to eat fruit. O sea, no solía comer fruta. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, did you used to eat fruit when you were younger? O sea, ¿tú solías comer frutas cuando eras joven? You say, no, I didn't used to eat fruit. O sea, no, yo no solía comer frutas. Entonces, para hacer una pregunta, en este caso es una yes, no question. ¿Se acuerda lo que es una yes, no question? When the answer is yes or no, ¿verdad? Eso debe estar claro ya. Entonces, cuando es una yes, no question, empezamos por did. ¿Verdad? Entonces decimos did, aquí en ese espacio ponemos el subject. Did you use, oh my God. Did you use, en presente debe ir el use.
Did you use más el verbo? Okay. Did you Atiéndalo, use? teacher, atiéndalo, no se preocupe. My God. Entonces, did, cuando es una pregunta, en este caso vemos que es una pregunta yes, no question. Did, pones el subject, did you use, como es pregunta, tengo que ponerlo en presente, ¿ok? Negativo y pregunta va a presente, el use, ¿ok? Did you use to más el verbo, ¿ok? Por ejemplo, did you use, noten que está en presente, did you use to play football? O sea, ¿solías jugar fútbol? Tú puedes decir, oh yes, I used to. Ahí, como es afirmativa, ve, la respuesta debe ir con que en pasado. Yes, I used to play football when I was a kid, when I was younger, 3 years ago, hace 3 años. ¿Entiendes? O sea, que cuando es positivo, lo tengo que poner en pasado. Cuando es negativo, tengo que ponerlo en presente. Y cuando es pregunta, tengo que poner el used to en presente. Preguntas, por favor. No questions. Okay, I continue. Okay, which of the statements are true for you? When I was a little, I used to play with toys. ¿Quién jugaba con juguetes? Todo el mundo, ¿verdad? Bien. A So, mí nunca me compran esto. del relajo. ¿Y con qué era que tú jugabas? Con nap, teacher, pues usted no Con entiende con mi vitilla. hermana. Con vitilla, Y Dios con mi mío. tía. Un caballo Santísimo, malo. al final. Como Al De final, verdad. Dios mío. Qué infancia. My God. Entonces, Génesis, léeme la segunda. I used to be very nice. Nice, very good. Vamos a ver si Lisette está bien, Lisette. ¿Usted cree que pueda hablar? Si se le arregló. Mire a ver. Lisette. Lisette, si tú estás utilizando auriculares, quítalo, porque quizás sea eso. Sí, si tienes auriculares, quítalo mejor. Porque yo tenía auriculares y lo quité porque es mejor sin auriculares. Mira a ver. ¿Eh? Y ahora se escucha. Ahí sí, dale, ¿Se escucha? dale, ajá. Ahí sí. Sí, go ahead. Bueno. ¿Es completo? La número 3. Which of the statements are true? La número 3, Lisette. Ah, okay. I used to eat a lot of Vegetables. okay. Veg- Vegetables. Yes. Vegetables. Thank you, teacher. No problem. Okay, bien, very good. Yeah. So, I used to eat a lot of vegetables. Bien, eso significa, Vegetable. sí, I significa, used to eat a lot of vegetables. bien, eso significa, significa que yo solía comer muchos vegetales, ¿ok? I used to travel a lot, o sea, yo solía viajar mucho. I used to be afraid of ghosts. Okay, bye. Bye-bye. I used to be afraid Yeah, of but- ghosts. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dijo Licea ahí? Ya apágalo, Trágalo. micrófono. Ya apágalo. Dice, ya, ok, bien, nítido. Que puedo decir Dígame. ¿Qué fue lo que dijo Lice? No se entendió, teacher. Dígame, Lice. no, ya está bien, contigo. Ah, es que no se Aunque escuchaba yo no bien. escucho nada sin auricular. Ah, ok. Entonces, Que cuando yo no logro cuando- escucharlo bien sin Ok. auriculares. póngase los auriculares, cuando me escuche, entonces cuando yo le haga una pregunta a usted, entonces Ok. usted se lo quita. Use esa dinámica. Está Ok. bien, gracias. No problem. Ok.
Entonces decimos, I used to be afraid of ghosts. Solía temerle, o sea, tenerle miedo a los fantasmas. I used to read comics. Solía leer cómics. O sea, esa es la temática del used to. De algo que yo que hacía en el pasado, pero en el presente ya no. Entonces, let's continue. True or false? That's for you guys. I used to play. Do you used to play with cars? ¿Quién de ustedes? Mario Kart, teacher. O Yo jugaba sí. con carrito. Ajá, no, Y yo, teacher, con lo del vecino. Yo sé que sí. De verdad, mire, teacher, óigame, que me caga Oye, aquí yo mismo sé de la que sí. cama sin Yo sé que tú mentira, eres teacher. de la que te metió a la casa ajena. A hacer eso. De verdad, Yo de sé que verdad. sí. No tiene que jurar. Ok. En mi caso, por ejemplo, I used to play with cars. Yes, I used to play the piano. Yes, I used to live in Top Light. Yo no sé qué es eso, Top Lighty. Yo puse un nombre ahí. Es un país raro. Pero realmente no. Las dos primeras sí cuando era niño, pero ya no. Okay. Entonces, let's continue. Okay, now we have these two examples. So we have Alice in 2008, and now we have Alice now. So in the past, she used to do something, and now she does something totally different. So what would be the answer? Déjame ver si Christian está por ahí. Christian, she used to what? Hola. She used to what? What? Violín. No. She used Okay. violin. No. Dime la oración completa. She No. used, como que no, ¿qué? Continúa, teacher. ¿Eh? She used to. Ujú. She used to. Violín. No, te Violín, falta el verbo. Play. El verbo. Exacto. Te faltó el verbo. okay. Acuérdate que después del used to va el verbo. Ok. Tienes que tener eso El presente verbo, porque, okay. yes, porque utilizaste el noun. Tú hiciste, she used to violin, no. She used to y tienes que buscar el verbo. She used to play violin. To play. Okay? Exacto. She used to play violin, but now she rides motorcycle, or she likes to ride motorcycle. Yo no puedo decir que ahora ella es rockera. Ella tiene un flow cabrón. Y en el final con el bris. Okay, now let's go with Johnny. Johnny, mira, ¿dónde está Johnny, Christian? No sé. Bueno, en fin. Okay, Genesis. He used to watch TV, but now he, I don't know, he's working. He's working. He's working or he works. Okay. He works. Okay, excellent. Okay, that's the end of this lesson. Okay, so let me see 1 second. Aquí donde quiero que ustedes. No. Aquí, ok, bien. Entonces, prácticamente eso es todo en cuanto a used to. Tienen que tener en cuenta, como le dije, que used to se utiliza para algo que está en el pasado, ¿verdad? Y que, o sea, que algo que yo hacía en el pasado, pero en el presente ya yo no lo hago. ¿Ok? O sea, algo que hacía en el pasado, un hábito que tenía en el pasado, alguna actividad frecuente que yo realizaba en el pasado, pero en el presente ya no la hago. O sea, tanto una actividad como algo del físico mío. Por ejemplo, como solía ser gordo, ahora no. ¿Entiendes? Antes yo corría, ahora no. Bien, entonces, como le dije, tienen que tener en cuenta esto, Cristian, ¿ok? Y los demás, que cuando la oración es afirmativa, después del used to, debe ir un verbo, obligatoriamente. Cuando es negativa, debe ir didn't, y el use debe ir en presente, ¿ok? Más el verbo. Entonces, cuando es una pregunta, tiene que ir en presente. Cuando es una pregunta en yes, not question, ¿ok? Hay más ejemplos con el WH question, que lo veremos, se lo pondré
en una práctica, viene por ahí. Entonces, aquí dice, did you use, debe ir en presente, más el verbo. Si ven los ejemplos, I used to be fat, I didn't used to eat fruit, did you used to play football? Esa es la pregunta. Ahora, ¿tienen pregunta yes or no? Questions? It's easy, teacher. That. Very good. Ok, bien. ¿Tienen alguna pregunta de algún otro tema? Yo quiero decir algo, profe, pero cuando Diga. yo te vaya a cerrar, antes de cerrar, me gustaría decir algo. Diga, que ya yo terminé. Ya yo expliqué la gramática del día de hoy. Ok, que ahorita me contactaron unas personas de ICE Corporation o Company, no sé, para el asunto del inglés para el summer. Entonces me dijeron que si a alguien le interesaría, que lo contacte. Entonces cualquiera que le interesaría me puede escribir, yo le paso el contacto. Y ya. Mándame esa información, Cristian. Profe, Sí. ay, Diana. Profe, otra cosa. Diga. Bueno, desde este lunes yo inicié en un nuevo trabajo, entonces estoy de 2 de la tarde a 10 de la noche y estoy saliendo más temprano esta semana, bueno, por motivo de que todavía estoy en entrenamiento, entonces es probable que desde ahora en más yo no asista a la reunión. ¿Está qué más? ¿Qué más? Diga, ¿Qué más? solo eso, profesor. ¿Qué más? Solo es. No, lo que tienes que hacer es que yo lo que voy a hacer es trata de estar al tanto con la clase y Sí, ver, profe, porque el link, tú sabes que yo lo voy a subir a YouTube y lo voy a mandar al grupo. Lo que tienes es está que bien, ponerte al día. Bien. está bien. Pero ya usted sabe que cualquier Ok. cosa, si usted no me ve presente, Ok, me problema. haga falta. Si me hace mi Pues yo creo clase. que yo le va a hacer falta todo. Hello. Ok, oh my God. Entonces, guys, eso sería todo. Si no tienen más preguntas, lo que sí quiero dejarle dicho es que el examen viene por ahí. Viene pronto ya, el examen final. Y ya prácticamente el programa de inglés por inmersión se está acabando. Y ahora es que necesito que ustedes pongan de su parte, porque como se está acabando, no quisiera que ya bajen un chingo de rendimiento, sino que sea todo lo contrario, que suba, porque como le dije, hay unos premios que tengo ahí para Y André, teacher, para los mejores. tan rápido se está Claro, acabando en eso. noviembre que se acaba, o sea, lo que falta es un libro son 2 meses. Déjame ver, Pero faltan 2. Falta un libro, mi amor. estamos en Uno. octubre, estamos en octubre, Claro, y falta mucho todavía. claro, faltan, o sea, vamos a ver, octubre y noviembre, ¿verdad? Un libro que falta, ya, un libro. Sí, pero Ay, Dios mío. ese teacher. libro tiene 12 unidades, 12 24 unidades, lecciones. 12 unidades. Tiene un lindo workbook que yo supongo que ahora sí no lo van a dar, ¿verdad? Así esperemos que sí. Entonces, ese libro que viene, entonces hay que trabajar. Entonces, no se rinden, ya se está terminando. Y a los que sean meritorios, le tengo un premio bien bacano. Así que, bueno, eso sería todo. Bye, bye. See you later. Cualquier pregunta, obviamente, me la pueden escribir en el grupo. Perdón, me la pueden escribir a mí, personal. Y entregarme la clase de hoy, que tienen hasta las 11 para entregármela, ¿ok? See you later, my Bye, friend. bye. Bye, bye. Bye, teacher. Goodbye.